Bueno, buenas noches con todos, con todas. Creo que muchos nos conocemos, pero igual me presento. Soy Paulina Yusti y es un verdadero gusto darles la bienvenida, tanto de mi parte como también en nombre de mis socias y cofundadoras de el Instituto de Análisis y Gestión, Midori de Javish y Flor Phillips, a quien muchos de ustedes conocen, ¿no? Nosotros fundamos esta consultora ya hace unos años con la convicción de aportar al fortalecimiento de los sistemas de salud, un tema que nos apasiona profundamente. Desde el instituto hemos trabajado con entusiasmo en el diseño e implementación de políticas, intervenciones y sobre todo en desarrollo de capacidades, acompañando procesos en sus diferentes etapas. El instituto está comprometido con ofrecer propuestas viables que respondan a los desafíos reales de nuestros sistemas de salud, buscando que las políticas y las acciones generen impactos sostenibles y equitativos para el acceso y en la calidad de servicios. Y no solo somos nosotros, contamos con un equipo de profesionales asociados, pueden verlos ahí, que constituye nuestra mayor fortaleza. Son profesionales todos de alto nivel, reconocidos en el ámbito de la salud pública y privada, con amplia experiencia en sistemas de salud a nivel político, estratégico y operativo. Con ellos desarrollamos un trabajo colaborativo y multidisciplinario en equipos temáticos, abarcando temas claves de la agenda sanitaria. No los voy a leer ahora, pero ustedes pueden reconocerlos como temas que se han venido discutiendo tanto en el Perú como en otras partes del mundo. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Este es un corte al mediodía de hoy día. Teníamos registrados 142 participantes, ahora hay unos cuantos más, del sector privado, clínicas, instituciones privadas, que sí, 24 personas, de la academia, nos ha sorprendido bastante participación, del Ministerio de Salud, profesionales independientes que hacen consultoría, participantes ligados a farmacia, tanto de asociaciones de farmacéuticas como de laboratorios, del Seguro Social, ONGs, bueno, pueden ver acá, y nos llamó la atención que tenemos dos registrados de partidos políticos y otros más, ¿no? Este, Estamos a puertas de elecciones, entonces nos ha parecido muy importante conversar sobre las propuestas de salud, de los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. Midori de Javish va a presentar la revisión que ha hecho en base a los planes publicados por el Jurado Nacional de Elecciones. Como ustedes saben, ella es economista con una maestría en política y planificación económica de la Universidad de Erasmus en Países Bajos y tiene una amplia trayectoria en investigación, diseño e implementación de políticas públicas de salud. Fue ministra de Salud entre el 2012 y 2014, liderando una reforma orientada al aseguramiento universal y al fortalecimiento institucional. Ella ha trabajado en organismos internacionales y centros de investigación, promoviendo enfoques integrales y sostenibles en salud. Su experiencia combina gestión pública, análisis técnico y articulación intersectorial. Ella nos va a aportar una visión estratégica sobre la viabilidad y coherencia de las propuestas presidenciales en salud. Para enriquecer la discusión, vamos a tener como panelistas a Óscar Ugarte, a Rubén Cano, a Bernardo Hostos, que se sumarán a Midori en la discusión. Óscar Ugarte es médico cirujano, es gestor público con amplia trayectoria en el sector salud. Fue ministro en dos periodos, entre el 8 y el 11, impulsando el aseguramiento universal, y nuevamente el 21, liderando la respuesta contra la pandemia del COVID y la estrategia de vacunación nacional. Su experiencia combina gestión hospitalaria, políticas públicas y docencia, lo que lo convierte en una voz autorizada para analizar las propuestas de salud de los candidatos presidenciales. Rubén Cano es un experto en comunicación política y asuntos públicos. Es licenciado en Artes y Comunicación de la Universidad Católica con una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
y especializado en marketing. Él tiene más de 25 años de experiencia, habiendo liderado la comunicación en la PCM, en el MINSA, en el MIDIS, en el Seguro Social y en Indecopi. En el ámbito privado, fue gerente de Llorente y Cuenca y hoy es director y socio fundador de Cano y MacGregor. Él nos ofrecerá una mirada crítica sobre cómo comunicar y legitimar las propuestas de salud ante la ciudadanía. Por último, tenemos a Bernardo Hostos, médico cirujano de la Universidad de San Marcos, con amplia experiencia en gestión pública. Él ha sido viceministro de Prestaciones y Aseguramiento de Salud y ha sido director general tanto en promoción como en la Dirección de Operaciones en Salud y ha sido funcionario de la Superintendencia, ¿no? Su trayectoria combina experiencia en aseguramiento, supervisión de servicios y promoción de la salud. Y hoy día tendremos como moderador a Arturo Granados, muy conocido por ustedes, es un experto en políticas de salud. Él ha sido alto funcionario del Ministerio de Salud en varias oportunidades. Él tiene amplia experiencia en descentralización, reforma, cobertura universal. Él ha desempeñado un papel clave en la construcción de la gobernanza sanitaria en el país. ¿Cuál es el programa de hoy día? Hoy día, bueno, estamos acá en esta introducción. Después, Midori de Javish nos va a hacer una presentación de la exploración que se ha hecho de planes. Tendremos un panel, 25 minutos, y tendremos después un tiempo igual para preguntas y respuestas del público. Sus preguntas, por favor, las van a hacer en el chat y se contestarán. Las preguntas que no puedan ser contestadas ahora, enviaremos las respuestas después del webinar, ¿no? Y por último, Flor Phillips hará las conclusiones, ¿no? ¿Qué vamos a explorar, no? No vamos a calificar ni a comparar los planes entre los diferentes planes de gobierno. Buscamos la coincidencia en las propuestas de salud que van a orientar las políticas y estrategias que tendrán mayor apoyo político en el próximo gobierno. Esperamos que esto nos permita tener una idea más clara de las propuestas políticas y del sector para el próximo quinquenio. Con esto yo les agradezco nuevamente tu presencia y le doy paso a Midori para su presentación. Midori, gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche, particularmente a nuestros panelistas. Y sin más, podemos comenzar. Como bien ha dicho Paulina, nuestra intención esta noche y lo que les proponemos es pensar post-elecciones, tratar de imaginar cuál es, a partir de los planes de gobierno publicados y públicos, cuáles son aquellas áreas que podrían configurarse como algunos puntos de convergencia sobre lo cual podría avanzarse con alguna celeridad, digamos, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de ejercicio, digamos, que queremos hacer con ustedes esta noche. Y como les digo, creo que podemos llegar a identificar, bueno, en nuestra exploración hemos tratado de identificar estos tópicos que tienen respaldo aparente, podrían tener aparente respaldo político, que podrían tener condiciones de más rápida y más fácil implementación. Que ese es el propósito de esta noche. Si podemos ver la siguiente. Esto se traduce en 3 preguntas, que son nuestras preguntas guía para esta sesión. La pregunta primera es cuánta convergencia hay entre los planes de gobierno en salud, y voy a tomarme a continuación algunos minutos para aclarar que estamos entendiendo por algunos términos clave. La segunda pregunta es cuánta concreción hay en los planes de gobierno en salud. Y por último, qué similitudes hay entre elementos específicos de los planes. La siguiente. Una primera acotación que es importante es que para esta charla estamos entendiendo convergencia como casi una estimación estadística, digamos, ¿no?
Y tenemos que diferenciar este análisis de convergencia de lo que es el logro de un consenso. El logro de un consenso involucra humanos, con agencias, con voluntades de efectivamente coincidir en una agenda, ¿no? Entonces queremos hacer esa distinción porque todos nosotros también entendemos que desde este piso de convergencia todavía hay un trecho muy importante para lograr decir que tenemos consensos. Eso me han permitido un minuto para decir lo obvio, pero es importante recalcarlo. Entonces, el consenso es un proceso político, ¿no? Como sabemos. Vamos a estar mirando, si podemos ver la siguiente. ¿Esta? Ya. Sí, vamos a estar, cuando estemos hablando de convergencia, en términos simples, pensemos que estamos hablando de dos componentes de esta convergencia: la concreción y la similitud. ¿Qué es la concreción? Es cuán específicas son las propuestas de los partidos. Están proponiendo cosas así muy generales, a veces inespecíficas, o hay concreción, hay medidas, propuestas concretas. Entonces, esa es una primera dimensión que estamos midiendo. Y ahí donde hay concreción, es decir, en las medidas específicas, ¿son similares entre sí o son divergentes? Pues ese es un poco lo que queremos, los tres conceptos que queremos que quiero que ustedes eh, conozcan bien, porque es lo que va a dar marco después a todo el análisis que viene. Entonces, de repente la dejamos ahí un segundo, Paulina. Acuérdense, convergencia es compuesto por concreción y compuesto por similitud, y lo medimos en esos términos. Ok, terminada la lección. La siguiente, por favor. Solo decirles que hemos analizado 30 planes. En el momento que hicimos la descarga, habían algunos que no tenían todavía contenido completo. Un segundo para reconocer los opuestos implícitos de ese trabajo. Si estamos tratando de ver un escenario post-elecciones, estamos tomando como base los planes de gobierno en salud, estamos suponiendo que luego de las elecciones estos planes van a seguir gruesamente representando lo que los partidos piensan, ¿no? El otro supuesto es que para ese análisis todos los partidos pesan lo mismo. Esto se puede ir afinando en la medida en que comencemos a tener resultados de las elecciones congresales, en fin, a medida que algunos partidos no tendrán una representación en esos espacios formales del legislativo y ejecutivo, entonces los pesos van a variar. Pero en fin, solo para clarificar esos supuestos, la siguiente, por favor. Los ejes temáticos son estos 8. Estos ejes fueron discutidos por los asociados IAGES desde el comienzo del proceso que hemos reiniciado en el año pasado. Entonces, estos son los ejes temáticos sobre los cuales vamos a desarrollar el análisis. Siguiente, por favor. No voy a entrar en fórmulas, solo quiero que miren acá abajo esta suerte de escala. Los mediciones que vamos a hacer son medidas entre 0 y 1, son índices entre 0 y 1, y hay algunos umbrales para decir si el indicador está bajo, medio, alto o muy alto. Entonces, lo único que quiero que recuerden, en el anexo hay detalles y fórmulas para los que tengan inclinación por esas cosas.
La siguiente, por favor. La siguiente. Quiero entrar rápidamente a resultados, no sin pedirle a Paulina que esté atenta, por favor, al tiempo. Yo tiendo a explayarme, así que mucho agradeceré Ok, que me mantengas en orden. ok, todavía tienes 15 minutos, tienes La tiempo. siguiente. Ok, entonces recuerdan, teníamos estas tres preguntas. Estas son cosas son las que vamos a medir. Si vemos la siguiente, o hemos medido, y esos son los resultados. Muy, muy rápidamente, no me voy a detener mucho en esta tabla con números, eh, pero sí quiero señalar que como ustedes ven ahí en el eje, en el indicador convergencia, que es lo que estamos comentando, los ejes están entre convergencia media y convergencia baja. No hay ningún eje en el cual se note una convergencia alta. Después vamos a ir analizando eje por eje con mayor atención. Entonces, esto se refleja en el gráfico. A continuación, tenemos entre medios y bajos. Los medios son comenzamos, digamos, si hacemos un ranking, por transparencia, ética y anticorrupción. Y luego tenemos el primer nivel de atención, salud pública y comunitaria, gobernanza y rectoría, y casi al mismo nivel, sistemas de información y transformación digital, con una convergencia media. Por otro lado, tenemos tres ejes con convergencias bajas. Financiamiento, gestión de recursos humanos y suministro y logística, lo cual ya configura, creo yo, un patrón bien interesante. Podemos seguramente comentar ampliamente luego de la exposición. Quiero destacar que esta idea de la concreción es, como les comenté, una medida entre qué cosas son proposiciones generales y qué cosas son proposiciones específicas, ¿no? Entonces, cuanto más alta la proporción de específicas, más concreción, ¿no? Y lo que vemos es que hay en general una concreción relativamente alta, más de 60%, digamos, de este índice, eh, de los enunciados de los partidos en salud son específicos. Particularmente lo son en la discusión en el eje del primer nivel de atención, cual es muy interesante, y el que tiene mayor grado de generalidad, que es el verde, es el tema de recursos humanos, solo por resaltar los extremos. Tal vez también debo mencionar que financiamiento, esta área gris, es que no se incluye, los planes que no incluye financiamiento en sus propuestas, que también es otra dimensión interesante a destacar, que vamos a hablar un poco más adelante. La siguiente, por favor. Vamos a entrar a los ejes muy rápidamente. Yo voy a dejar que ustedes, digamos, miren los gráficos, pero vamos de rápido resumen. Transparencia, ética, anticorrupción es el que tiene más convergencia de todos. Estábamos discutiendo, y no voy a hacer interpretaciones, pero estábamos discutiendo la otra vez con algunos colegas que esto podía significar que los partidos políticos son conscientes de que la ciudadanía tiene una preocupación por los problemas de corrupción en el sector. Entonces, eso es una buena noticia. Y básicamente donde vemos fortalezas son en los tópicos o en la triada, como le estamos diciendo, de auditorías, datos abiertos y transparencia. Ahí está el núcleo, digamos, común
¿no? Eh, lo cual es bastante interesante. Pero tenemos con nosotros a José Luis Gargurevich, que seguramente nos va a hacer un comentario más adelante sobre este posicionamiento del tema de anticorrupción, eh, posicionamiento relativo, ¿no? Porque estamos de todas maneras diciendo que la convergencia es media, es un vaso medio lleno, medio vacío. Si vemos la siguiente. Esta es. Está el fortalecimiento del primer nivel. Este es un tema que aparece con bastante frecuencia, incorporado por una buena cantidad de los planes, lo cual también es una buena noticia. Se vincula mucho a telemedicina, interoperabilidad de la historia clínica. Ese es como el paquete, ¿no? Lo cual suena bastante razonable. Donde sí hay una variación muy alta es en el número de establecimientos a desarrollar. Hay una entrada un poco por el lado de infraestructuras, todos más o menos mencionan el tema de inversión, infraestructura, pero el rango es muy amplio, ¿no? Desde 500 establecimientos en el periodo de gobierno hasta 5.000. Y bueno, sabemos que 5.000 realmente no se pueden hacer en un periodo de gobierno. Entonces ahí hay todavía una agenda que no está muy concentrada, digamos, ¿no? La siguiente. Una buena sorpresa ha sido lo de salud pública comunitaria. Hay una narrativa convergente respecto de prevención, promoción, particularmente mencionada anemia, salud mental y de repente en menor escala, pero de todas maneras presente, vacunación, vigilancia y acciones comunitarias. Eh, entonces, este es un eje fuerte, lo cual es también muy interesante. Hay lugar a espacios comunes. La siguiente, sistema de información. Es muy interesante ver el desagregado, porque si ustedes ven las barras de telemedicina, historia clínica única e interoperabilidad, en realidad tienen estas tres una de las prevalencias más altas de todos estos ítems que hemos estado viendo. Acá hay una fuerte digamos, convergencia a este núcleo, ¿no? De telemedicina, interoperabilidad, historia clínica, y eso muy engarzado con el tema del primer nivel también, ¿no? Es un patrón que está emergiendo. La siguiente, por favor. Y comenzamos con las que están en rojo, digamos, con menos convergencia, o con baja convergencia. En el caso de rectoría y gobernanza, lo que sale es que además no hay un núcleo común, no se identifica un núcleo común. Ustedes ven en el gráfico que la prevalencia de esos ítems es baja y hay mucha dispersión en aquellos que tienen poco peso, ¿no? Hay como muchas piezas, como dice ahí, institucionales, se habla de separación de funciones, unos órganos de coordinación, en fin, hay una serie de entradas al tema, pero no hay mucha convergencia en cómo fortalecer la rectoría y la gobernanza del sistema, lo cual es algo que estoy segura que Oscar va a comentar. La siguiente, por favor. Suministro y logística también está entre las con menos especificidad y similitud, aunque hay un núcleo más o menos reconocible entre compras, abastecimiento y trazabilidad. Son los elementos que
se puede decir que aparecen como elementos comunes de una cantidad importante de planes. Y tenemos dos más, la siguiente. En gestión de recursos humanos muy interesante, lo poco que se es otro de los pilares que son, o de los ejes que son poco convergentes, pero la poca convergencia que hay es alrededor de capacidades, capacitaciones, incentivos, con escasa o nula mención a eh, carrera, distribución, estos temas más estructurales relacionados con recursos humanos, ¿no? Y si no me equivoco, tenemos al fondo de la cola, tenemos los economistas mucho trabajo que hacer todavía, el eje de financiamiento, ¿no? No hay un núcleo común, es sumamente heterogéneo. Eh, lo único que más o menos, y esto es curioso, lo único que más o menos aparece con fuerza común, digamos, es el tema de asociaciones público-privadas, lo cual encuentro yo también muy interesante, que se haya modificado tanto la percepción de las APPs en estos últimos años, décadas. Ok, entonces eso es más o menos, ustedes han visto, sí, tratado de ser lo más rápida. Quiero ahora solo terminar un poco resumiendo a nuestras tres preguntas, respondiendo a nuestras tres preguntas. ¿Cuánta convergencia hay? Media, una convergencia media. ¿Cuánta concreción hay? Relativamente alta, pero nuestras similitudes son bajas. Y ese es el patrón que más o menos vemos a lo largo de los ejes. La siguiente, esta es ya combinados todos los ejes, los ítems, no voy a entrar en ese detalle, solo nuevamente está el tema de APS, telemedicina, historia única, clínica única, interoperabilidad. Interoperabilidad, ese es un cuarteto que es bastante fuerte. Y con esta es la siguiente que quiero con la que quiero terminar. Yo sé que esto es, de repente, mucha información para absorber en un tiempo tan cortito, pero esta lámina pretende ser el resumen más sintético. ¿Qué nos interesa mirar? Nos interesa mirar el eje de transparencia por su alto nivel de concreción y también un alto nivel de concreción en las redes integradas APS en general. ¿Dónde hay mayor coincidencia temática? Es decir, dónde se puede avanzar porque los detalles, las especificidades son más similares, es en el área digital y salud pública, y ustedes ven ahí digamos, el paquete de temas detrás de esa convergencia, ¿no? En digital y salud pública, estoy segura que vamos a comentar esto en el panel. Y por el otro lado, del otro extremo de la tabla, tenemos, como hemos dicho, lamentablemente, financiamiento. Casi 17% de los partidos no mencionan el tema de financiamiento de la salud. El tema, como vimos, de recursos humanos y también por falta de coincidencia temática aparece gobernanza. Y con eso les agradezco su atención y esta la vamos a saltear porque ya hay mucha información. Muchas gracias. Back to you, Paulina. Oh, ok, gracias, Midori. Ahora pasaremos al panel. Entonces acá le dejaré la palabra a Arturo. Muy buenas noches. Muchas gracias, Paulina. Un saludo para todos los que se han
inscrito y están participando. La verdad que entusiasma ver una parte importante de la comunidad de salud pública interesada en esos temas. Am, Nos toca ahora un panel para escuchar, digamos, reacciones, comentarios sobre lo que Midori ha presentado, sobre el tema de convergencia en los distintos tópicos y concreción en los distintos preguntas. Queríamos comentarte desde tu perspectiva cuál es el componente más crítico para poder elevar la capacidad resolutiva rápidamente en los 6 primeros meses de gobierno, específicamente del primer nivel. Muchas gracias, Arturo. Muy buenas noches. Realmente es un honor poder compartir con los miembros del panel y también con toda la comunidad de salud pública, de la academia, el sector privado que nos acompañan el día de hoy, y de un tema de alta trascendencia y tan complejo en su abordaje. Son dos aspectos que señalas, Arturo, en tu pregunta. Uno, capacidad resolutiva, y el otro factor, 6 meses. Y la criticidad para poder, digamos, concretar algunas metas o algunos goles puntuales en estos, que lo que sería el segundo semestre del ejercicio 2026. Entendiendo capacidad resolutiva como la habilidad de los establecimientos de salud o redes de salud para poder responder de manera oportuna, integral y de calidad a las necesidades de la salud, pues tengo que retomar algunos de las precisiones de la sistematización que Midori nos presentaba, en términos que hay consenso sobre brechas de factores de producción. En términos de infraestructura sanitaria, el último estudio que cierra información del 2024 sobre infraestructura sanitaria da cuenta que de los 9.200 establecimientos del primer nivel de atención, pues prácticamente el 95,8% tienen una capacidad instalada insuficiente o deficitaria. Este es un primer dato no menor. Y dentro de la proyección alineada al reglamento último de la RIS, que define establecimientos de 12 y 24 horas, pues habría aún una brecha adicional de 861 establecimientos para el primer nivel de atención. Aunado a que el financiamiento que en los últimos años se ha venido dando para lo que es mantenimiento de infraestructura, mantenimiento y reposición de equipos, no llega al 15% promedio nacional, y de ello la ejecución promedio, con suerte, pasa el 80%, digamos, en el mejor perfil de desempeño en los últimos 5 años. Aún, como es sabido, existe una brecha considerable de recursos humanos para llegar al promedio de OPS de 45 por 10.000 habitantes, eh, y también algunas restricciones que se han dado en el promedio de los últimos años en procesos de adquisición para la disponibilidad de no menos del 80% de productos farmacéuticos, dispositivos médicos. Nos genera un panorama que se va a heredar y que supone sobre los 6 meses siguientes cuál podría ser la agenda en- de concreción. De hecho, los modelos que señalaban de RIS tienen un importante avance, pero en concreción aún hay una brecha. Hemos avanzado en términos de conformación o de estructuración de redes integradas de salud, según la ley y el reglamento, más el proceso de cierre de brecha de la integración de las redes, y eso sí es una agenda de mediano aliento, sobre las 4 dimensiones de lo que
se conoce como redes integradas de salud, el componente de prestación, gestión, financiamiento y gobernanza. Igual, hay un consenso en los términos de gobierno digital, telemedicina, pero el avance aún tiene una agenda de mediano aliento. En algunos lugares se ha podido avanzar, concretar, y tal vez en ellos se pudiese tener algún manejo más avanzado en estos siguientes meses, pero hablo en términos generales. Ujú. Entonces, dicho ese contexto, visto ese contexto, y con otro elemento adicional, que Tienes si un queremos minuto, ver la... Bernardo. Un minuto, uy, perdón. Sí. Ya, entonces, para focalizar, lo que yo diría es que hay que dosificar en función a las intervenciones que son trazadoras. Diría yo que en los siguientes 6 meses, la recuperación de coberturas en términos de inmunización, por ejemplo, es una agenda urgente, bajo todo el paquete o el programa. El otro elemento importante, que no es menor en su cumplimiento, pero sí debe tener una atención especial, está vinculado con las intervenciones para anemia, que es un tema transversal en todos los planes de gobierno. El otro, que se tendría que focalizar, están en los controles prenatales, ¿no? Y en el control de crecimiento, desarrollo del niño y niña, y en algunos casos, según perfil epidemiológico, los énfasis relacionados a las intervenciones para dengue, y, digamos, y en otras regiones, según el perfil que señalo, ¿no? Creo que esas serían las primeras sugerencias dadas las restricciones que tendríamos. Y finalmente, para terminar, aprovechar el primer mes, de ser posible, para los ajustes. Hay un tema de planificación para los fines y de clarificar bien las necesidades en los cuadros multionales de Ok. necesidades, Ujú. y para tener una optimización de los procesos de adquisición y contratación tan necesarios en las redes de salud. Ok, ah, es el turno de Oscar Ugarte. Oscar, queremos hablar un poco contigo sobre el tema de gobernanza, que es uno de los temas, digamos, que llama más la atención sobre la necesidad de ponerle foco, dado que hay una convergencia baja acá y no hay claridad sobre el núcleo institucional y la forma en que podríamos fortalecerla para gobernar el sector y lograr los resultados esperados. La pregunta que tenemos para ti es, ah, desde tu experiencia y el análisis que tienes del sector, ¿cuáles son los riesgos para particularmente el sector salud, que es un sector que necesita decisiones coordinadas desde el inicio en un país que además es descentralizado? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Viajes y en particular a Midori, Paulina, Flor por la invitación y felicitaciones por organizar un espacio de esta naturaleza que nos hizo recordar, conversábamos con Midori, de una iniciativa que hubo tiempo A, de donde surgió el aseguramiento universal como política, como propuesta y que permitió esa discusión previa al periodo electoral, aquella vez del 2006, generar, digamos, la coincidencia de partidos políticos para que luego esto se concretase en la ley de Laos y todo lo que ha venido después, y otros temas, ¿no? Eh, Esta no es esa situación, es una situación diferente, pero es sumamente válido plantearse en este espacio los temas que están siendo planteados. Y yo creo que, digamos, hay tres, yo organizaría en tres temas o tres ejes la evaluación de los planes de gobierno y dentro de ellos lo del sistema, digamos, y todo esto que se ha hablado de la rectoría, ¿no? El primero es los problemas de salud prioritarios. Creo que ahí hay coincidencia, pero en un aspecto, en lo obvio.
Hay coincidencia en enfrentar la anemia, hay coincidencia en enfrentar la desnutrición crónica, hay coincidencia en enfrentar el dengue, pero ahí se agota. Y sabemos por el diagnóstico de los problemas de salud pública, y basta nuestros estudios de carga de enfermedad, el más reciente 2019, y entiendo que está en curso uno más reciente aún. Por ejemplo, todas las enfermedades no transmisibles no son tema de preocupación, por lo menos no los he visto en los planes de gobierno. Claro, el trabajo que ha presentado Midori es más exhaustivo, yo he revisado varios y no aparece. Y no aparece, por ejemplo, un tema que está planteado legalmente, que es la ROM. ¿Qué es la ROM? La red de organizaciones en el campo de las enfermedades neoplásicas, ¿no es cierto? Ese es un encargo por ley, pero no hay propuestas al respecto. Y eso tiene que ver con la articulación del sistema, porque una cosa es articular en el primer nivel y ahí las redes, pero el otro es la articulación en los sistemas de mayor complejidad. Y la red oncológica nacional es un reto clave y debería haber una red no oncológica, la red oftalmológica y la red de las diferentes especialidades, digamos. En algún momento el MINSA lo ha planteado en esos términos, no ha prosperado, pero ese es el otro nivel. No dicho, no está planteado. Ninguno de los documentos que yo he revisado se plantea ese tema, pero decía los problemas de salud enfrentados. Ahí hay coincidencia, como decía, en lo obvio, pero no hay propuestas en los otros grandes temas, sobre todo los no transmisibles. El segundo tema que también ha sido analizado en la excelente presentación de Midori son las brechas, ¿no? En el caso de recursos humanos, en el caso de inversiones en infraestructura, equipamiento, en el caso de financiamiento, y ahí realmente son pobres las propuestas, son poco concretas. Respecto a recursos humanos, casi no se dice propuestas concretas. Un tema que ha sido tema de debate y que debería ser parte de las propuestas, ¿qué se hace, por ejemplo, con Serums? Que es una pieza clave en la provisión de recursos humanos, sobre todo en el primer nivel de atención. No hay propuestas y lo que debería hacer es fortalecerse, en mi punto de vista. Pero ese es un tema a plantear. Respecto a las inversiones en infraestructura y equipamiento, ahí hay, efectivamente, Midori mencionó, hay diferencias, ¿no? De qué se prioriza en el primer nivel. Entonces hay desde el Plan 1000, que nunca nació, digamos, y que fue promovido por el ministro Vázquez en el periodo anterior de gobierno, que se elevó a 1.300 con las iniciativas de los gobiernos regionales, es decir, 1.000 establecimientos de primer nivel, ¿no? Fortalecer. La propuesta de Ahora Nación dice 500. La propuesta de Venceremos dice 700, con 5.000 equipos de acción en diversos... Son propuestas interesantes para fortalecer primer nivel, pero ahí hay... Es un minuto, Ya, Oscar. Un ok. minuto. Y sobre financiamiento, la verdad, no hay propuestas concretas. Ese es un tema poco tocado. ¿Qué diría de las cosas novedosas que están planteadas? Fuerza Popular plantea retomar el impulso a los CLAS. Ahora, no dice cómo en el contexto actual, porque es un contexto de hace 25 años, cuando se generaron los CLAS, como una forma de organización con participación popular, etcétera, pero ese es un elemento que habría que explicitar. Renovación Popular dice hospitales solidarios, es decir, la experiencia CISOL elevada a todo el sistema. ¿Cómo es? No queda claro. Y a nivel de sistema, hay una propuesta que tendrá que discutirse, porque Venceremos lo que plantea es el Sistema Único de Salud, el SUS, que sabemos que la experiencia brasilera fue la eliminación de la seguridad social, la integración todo en lo público.
pero a la vez plantean fortalecer la seguridad social. Entonces, ahí hay poca claridad desde mi punto de vista de los planteamientos y creo que son los temas que hay que discutir. Termino diciendo algo que correspondería más a la actual gestión y esa es una recomendación amigable a Bernardo, a los amigos que están trabajando actualmente en la gestión. Es el caso de Eduard Cruz, que he visto que está presente, y que conocen bien y tienen las ideas bien claras al respecto. Creo que lo que habría que hacer, y ya no es del gobierno que entre, creo que es lo que se puede avanzar de aquí a julio, es un plan, la elaboración del plan de desarrollo de recursos humanos. El plan. Y eso podría ser algo que se le entrega al nuevo gobierno. Dos, el plan de inversiones. Y ahí hay que retomar el decreto legislativo que se emitió en el periodo de Midori sobre la organización de las inversiones. Esta comisión que articula a todos los actores para hacer un plan nacional de inversiones y los planes regionales, los CRIS, creo que eso se puede impulsar. Y finalmente algo que no está en los planes, que no está dicho, pero que creo que sería un gran aporte de la actual gestión, es elaborar un plan nacional de calidad. Es decir, algo que plantee cuáles son los problemas de calidad que tienen que ser encarados y que creo que se pueden, sobre la base de un diagnóstico más o menos conocido, proponer y creo que sería un buen aporte para adelante. Gracias. Gracias, Oscar. Muy amable por tu intervención. Ah, queremos ahora un comentario de Midori. Nosotros sabemos en la comunidad de salud pública que Midori es además un especialista en los temas de economía de la salud, financiamiento. Entonces, obviamente, quisiéramos un comentario al respecto, Midori, sobre cuáles serían las medidas financieras de corto plazo en términos de reordenamiento, compromisos multianuales, pagos por desempeño, etcétera, que podrían implementarse de inmediato para apoyar una agenda operativa que esté basada en unas prioridades claras desde el inicio. Antes de entrar a responder tu pregunta, quiero hacer una repetición quijotesca. Creo que lo que también se puede hacer en este tiempo de periodo de gobierno es preparar una transición que agregue valor, ¿no? Hay a veces procesos de transición que en realidad se vuelven meramente burocráticos. Entonces, ojalá que este tipo de análisis ayude a concentrar esfuerzos para consolidar lo que se ha avanzado en esos frentes donde hay interés. Ok, ¿qué se puede hacer en el corto plazo? Hay tantas formas de responder esa pregunta. Lo primero que se me ocurre es responder con lo que yo hice recién entrando, lo cual no sé si es buen consejo o no. Pero es rápidamente recoger la mayor cantidad de gasto variable y pasarlo al CIS. Eso se hace, hay cierta complejidad porque el gobierno entra cuando ya el presupuesto está prácticamente cerrado, pero esa movida, esa barrida, si ustedes quieren, de gasto de bienes y servicios a las cuentas del CIS se puede hacer sin gran aparato, pero es una buena señal, ¿no? Una cosa que he estado rondando en mi cabeza, conversando con los colegas y algunos funcionarios del Ministerio de Salud, es, me da la impresión de que los incentivos están fragmentados. Eh, Hay que alinear los incentivos de manera tal que los diferentes flujos de financiamiento tengan los mismos incentivos. Y estoy hablando de incentivos en términos muy concretos. Me refiero a, unos son los indicadores para otorgar el bono de desempeño, otros son los indicadores del CIS,
otros son otros programas que quieren introducir incentivos, entonces es una suerte de desorden. Yo diría también pensar en cómo nos ordenamos con la herramienta que mencionaste, ¿no? Pago por desempeño. Creo que es una buena herramienta, tiene sus límites, pero ahora lo que pasa es que hay un desorden. Hay un desorden en una duplicación, en fin, ustedes me entienden. Eh, yo creo que también se podría hacer en muy corto plazo cómo se puede mejorar el financiamiento de los paquetes priorizados en el primer nivel por parte del SIS. Creo que eso es algo, además, Flor nos podrá decir si eso es algo que se puede avanzar rápidamente. Y algo con lo que quiero terminar, que me parece muy importante, es que de alguna manera estamos desaprovechando los mecanismos de más largo plazo. Es decir, la programación multianual, los contratos multianuales, los convenios multianuales, eh, alargar los plazos de convenios y contratos me parece a mí sumamente importante para mejorar la eficiencia y la estabilidad en el sistema. Y eso, si bien más allá del tema de financiamiento, creo que son mecanismos súper importantes. Un pie de página que quiero hacer es sobre la única convergencia que hemos notado entre los planes en en el tema de financiamiento, que son las APPs. No puedo dejar de comentar que efectivamente el ánimo a favor de las APPs ha aumentado con el tiempo. Y acá me voy a permitir una apreciación totalmente personal. Creo que hay que tener cuidado. Ha habido digamos, estaba veniendo un sendero, para mi modo de ver, peligroso de muchos proyectos gobierno-gobierno, muchas APPs, algunas duplicando. Entonces, creo que sobre el tema de APP, qué bueno que haya apertura a nuevos mecanismos de colaboración con el sector privado, y hay muchas áreas que creo yo se beneficiaría enormemente a ambos lados, pero creo que hay que tomar decisiones de APP con cautela este, y con seguridad de que vamos a poder honrar nuestras deudas, nuestros pagos. Eso, Arturo. Ok, Gracias. muchas gracias, Midori. Anda calentando porque hay un par de preguntas del público que te las voy a pasar luego de la intervención de Rubén. Como saben, Rubén es comunicador y ha asesorado en varias oportunidades la comunicación más estratégica en salud, y por lo tanto su perspectiva está vinculada a cómo, digamos, se comunican las mejoras digamos, que progresivamente se tendrían, y cómo se genera confianza en una comunicación de medidas progresivas y probablemente no con la rapidez que uno quisiera en un escenario de restricción de recursos. Rubén, quisiera cederte la palabra para responder esta pregunta. Buenas noches a todos. Yo, en primer lugar, agradezco a Midori, a Liages, a Paulina y a Flor y a todos los presentes. Creo que esto es fundamental para, digamos, ver las propuestas de salud desde diferentes enfoques y perspectivas. Con respecto a lo que señala Arturo, yo quiero partir con incidir en un cambio de paradigma que tienen que tener todos los actores del sector salud que están aquí reunidos, ¿no? Actores que ya tienen mucha experiencia en el sector salud, para que se cambie la mirada de la comunicación como un elemento complementario a cualquier propuesta de política pública o reforma, ¿no? Por definición, cada reforma pública, sea en salud o en cualquier sector, en esencia es un acto político y un acto comunicacional.
Entonces, la primera recomendación que yo puedo hacer, además con relación a la experiencia, que ya hay mucha evidencia al respecto, es que cuando se definen las políticas públicas o las reformas, tienen que definirse incorporando el enfoque de la comunicación desde el inicio del diseño de la reforma. Porque ya ha habido casos y hay mucha evidencia en donde se define una política pública y después, posteriormente, se le dice al comunicador, bueno, ahora es tu trabajo posicionarla, difundirla, generar educación, cuando a veces el mismo diseño de la política pública, eh, digamos, se confronta con los mecanismos de posicionamiento de esa política pública, ¿no? Hay mucha evidencia, yo he vivido bastante evidencia, por ejemplo, con políticas como el pago de bonos, cuando no se definieron desde el punto de vista comunicacional y después cuando surgen los cruces de colas en pleno COVID, se le dice al comunicador, bueno, arréglalo porque eso ya es un tema de comunicaciones y así no funciona, ¿no? Entonces, siempre la comunicación tiene que estar desde el inicio del diseño de la política pública para que por la naturaleza misma de la comunicación, se prevean escenarios. Ahora, con respecto a los aspectos de convergencia que tienen los planes de gobierno, eh, particularmente creo que cuando hay situaciones de planes de gobierno donde, digamos, hay aspectos como el financiamiento, que es más disperso, por ejemplo, ¿no? En esos casos, tú no puedes lanzar una comunicación única y general de una reforma en términos de financiamiento, porque como no tiene sustento en los diferentes componentes que implican digamos, tomar la prioridad en qué reforma se va a financiar o se va a distribuir este financiamiento, comunicacionalmente no tiene sustento como para poder constituir un plan de comunicación único para una reforma, por ejemplo, del tema del financiamiento, que es más disperso. Cuando es tan disperso, lo mejor es utilizar la comunicación como un elemento que ayude a que se desarrolle el proceso de toma de decisiones. Es decir, si yo tengo muchas opciones de diferentes en donde colocar el financiamiento público en diferentes aspectos de salud, entonces lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, mirar todo el tema integral. Yo podría ver cuáles han sido los temas de mayor convergencia en los planes que hemos analizado, que son primer nivel de atención, de repente el tema de gobernanza, y si yo canalizo el financiamiento y los anclo a esos ejes, probablemente ahí sí tenga más sustento como para que eso tenga más legitimidad y la comunicación funcione, ¿no? Entonces, hay que comunicar no solamente el resultado, porque a veces no hay resultados que comunicar, entonces lo que hay que comunicar es el proceso y la planificación de cómo se va a desarrollar, por ejemplo, en este caso el tema del financiamiento, ¿no? Y el proceso es complejo de comunicar porque implica variables como la política, ¿no? Hay mucho cabildeo, mucho relacionamiento con diferentes actores, hay sindicatos, hay congresistas, entonces es complejo y hay que establecer y siempre tener la asesoría de un comunicador en cada uno de estos pasos del proceso para que se generen las mejores estrategias y se logre el objetivo final. Por eso te digo que cuando no hay convergencia en una política pública y hay diferentes prioridades confrontadas, la mejor estrategia de comunicación es comunicar el proceso, pero es un tema complejo. Y cada paso, cada microestrategia implica que tengas asesoría de comunicación importante, porque la incidencia y el cabildeo también es comunicación, ¿no? Tú tienes que ir con un mensaje a convencer, a persuadir a tu interlocutor, ¿no? Y uno de los elementos que te ayudan para eso es anclarlo en aquellas cosas donde sí hay convergencia, ¿no? Si yo decido financiamiento para primer nivel de atención, probablemente tenga más legitimidad porque ahí hay bastante más convergencia, ¿no? Y eso permite dirimir. Entonces, como conclusión, digamos que un minuto, ¿no? Sí, Sí, como conclusión, siempre en toda reforma se debe incluir la comunicación desde el diseño de la reforma, porque es ahí, la comunicación es un mecanismo de esencia estratégica y lo que la comunicación prevé son escenarios.
Entonces, la comunicación va a permitir que en el diseño de la reforma de salud, de cualquier reforma vinculada al sector salud, te pongas en escenarios potenciales para que tú tengas respuestas adecuadas a cada uno de los escenarios y obviamente de esa manera gestiones las expectativas, que es por donde lleva tu pregunta, ¿no? Gracias, Rubén. Ah, Vamos a permitirnos abrir ahora un poco al público. Hemos recogido un par de preguntas que queremos luego trasladarlas, pero está entre nuestros participantes José Luis Carbulevich. Ah, ¿Estás ahí, José Luis? Quisiéramos aprovechar tu presencia, a ver si nos puedes dar unas palabras y un comentario breve sobre los temas de transparencia, ética y anticorrupción que aparecen en los planes de gobierno como un tema relevante. No sé si está José Luis con nosotros. Sí, acá estoy Arturo, gracias. Qué gusto verte. Adelante. ¿Qué tal Arturo? Y gracias a todos. Qué bueno mirar a toda la comunidad de salud. Excelente y gracias por la invitación. Eh, Hemos tenido algunas conversaciones ya también con Midori antes sobre esto. Yo puedo compartirles un par de elementos para este análisis que tienen que ver con, uno, que en la última encuesta de percepciones de la corrupción que Proética aplicó con Ipsos en diciembre del año pasado, hay dos elementos que son nuevos, ¿no? Uno es que las respuestas sobre cómo la gente siente la afectación de la corrupción están mucho más cerca de la vida cotidiana ahora que antes, ¿no? Antes las respuestas estaban mucho más ligadas a casos emblemáticos, a grandes robos, a grandes eh, litigios. Y ahora la respuesta de los encuestados está mucho más ligada a la corrupción afecta el acceso a mis servicios básicos. Eso es nuevo y aunque es obviamente doloroso escucharlo, creo que es un acercamiento a la respuesta, digamos, a lo que hemos visto ahora en el análisis sobre este tema, que es que los partidos políticos son más conscientes de que el ciudadano sabe, entiende, percibe, intuye que la razón por la que no puede acceder a la salud ya no solo es por un tema de ineficiencia y de ausencia del Estado, sino por un tema de corrupción, porque alguien está generándose una ventaja en esa ineficiencia. Entonces, creo que ese es un escenario nuevo y los partidos lo notan, lo saben, y por eso los temas anticorrupción aparecen o están apareciendo en los planes de gobierno de manera mucho más visible, ¿no? No necesariamente, y entiendo que también es parte del análisis que se ve aquí, sabiendo qué hacer al respecto, pero sí acercándose a la idea de que el control y la transparencia tienen que encontrarse, ¿no? De que la transparencia de la información y lo que veo ahí, la exigencia por los datos abiertos, tiene que poder servir para entender, digamos, los problemas y poder advertir cuáles son posibles soluciones a lo que se ha identificado, pero siempre, obviamente, de que haya una sanción frente a lo que se encuentra, porque el otro gran elemento que quiero subrayar es que la sensación de impunidad también es percibida por la ciudadanía de manera más dolorosa que antes. Entonces, eh, identificar más casos de corrupción en salud de los que ya conocemos, sin demostrar que cuando encontremos uno, vamos a ser capaces de que no quede impune y de que haya una solución, de que el ciudadano sienta que denunció y sucedió algo, también es riesgoso y también genera una expectativa que es importante de advertir. Esto también lo hemos relevado muchas veces ahora en la encuesta de percepciones. Entonces, yo creo que aparezca el tema de transparencia, me parece muy importante, que aparezca hermanado con un control más efectivo, por supuesto, pero lo que quería visibilizar más es que el ciudadano está mucho más atento y consciente ahora de este nivel, digamos, mucho más directo con los servicios más críticos, ¿no? Entonces creo que por ahí hay una ventana también de oportunidad. Y lo último, y con esto acabo, es decirles que esto también está ocurriendo a nivel de los espacios donde
los expertos, los think tanks, la sociedad civil está proponiendo reformas, aparece con total protagonismo la idea de que si vamos a empezar por algún lado, si tenemos que empezar por algún lado un piloto mucho más agresivo contra la corrupción, no hay otro sector por donde comenzar que no sea salud. Y ese es un Ujú. consenso altísimo, digamos, que creo que también, y me gustaría que lo tengan en consideración, porque del lado empresarial, del lado de la sociedad civil, del lado de la academia, creo que nunca hemos estado tan de acuerdo, aun cuando tenemos otras falencias en el país, de que si por algún lado podemos hacer un cambio es por salud. Y eso, Ok. digamos, hay que aprovecharlo, ¿no? Gracias, Arturo. Gracias, José Luis, por el comentario. Tú has sido un representante del auditorio, además muy calificado. Muchas gracias por el comentario. Quiero pasar una pregunta a Midori. Midori, hay una preocupación sobre el tema de financiamiento que es poco relevado y sobre todo este foco en las alianzas públicas privadas, que algunos comentan que está más vinculado por lo general a hospitales. eh, y, pero los problemas están más en el primer nivel, en las redes integradas y el financiamiento no pareciera apuntar por ahí. Entonces, la pregunta es, si no hay, digamos, una convergencia relevante alrededor de ello, cómo lograr una mayor convergencia en eso, que es un pilar, digamos, de lo que se quiere hacer y por lo tanto, qué recomendarle a los candidatos alrededor de eso? Y esa es una muy buena pregunta. Como decía, a mí me parece en términos generales que la apertura a la colaboración público-privada sea mayor hoy de lo que era, por ejemplo, cuando yo estaba en el ministerio. Eso me parece una evolución favorable. El, el ABP es un instrumento. Es buena para algunas cosas, no es buena para otras cosas. Pero más allá de esa distinción, yo tengo la percepción que estamos poniendo a discusión, a mi modo de ver, el futuro del sistema de salud. Vamos a ir por la senda de hospitales. Estos últimos años ha habido una serie de compromisos iniciales de muchos hospitales con gobierno a gobierno, etcétera, que felizmente no están todos formalizados, porque en realidad vamos a ir por esa ruta, eh, o vamos a efectivamente tomarnos en serio el tema del primer nivel. Creo que estamos de alguna manera, y esta aparición de los APPs como tema recurrente en financiamiento, único tema recurrente en financiamiento, efectivamente choca conceptualmente con el énfasis en el primer nivel, porque como todos sabemos, y en particular los economistas, hay recursos limitados, entonces es necesario priorizar, ¿no? Entonces es una pregunta muy relevante en ese sentido. Yo creo que, eh, esto es nuevamente a título personal, que la base, el núcleo de convergencia que ha salido alrededor de la atención primaria, el primer nivel de atención, disculpen, es una base para comenzar a jalar la legitimidad hacia el primer nivel, ¿no? Y ahí me quedaré. Ah, gracias, Midori. Tenemos un Ahora, de límite de repente tiempo. puedo Sí, complementar, Arturo, si es que me queda un minuto, uno. ¿sí? Hay una cosa bien interesante que quiero compartir con ustedes, que es producto de un borrador todavía que estoy armando, que es cómo es
basado en la evidencia de la que se dispone, cómo se mantienen, se introducen y se mantienen las mejoras de desempeño en los sistemas de salud. Lo que ha salido de ese análisis, y no voy a entrar en mucho detalle, es que hay una primera fase que tiene que conjugar tres elementos: el mandato político, las coaliciones y la transparencia. Ese es el motor del cambio, es el motor que va a sostener la mejora, digamos, ¿no? En la segunda fase, que es muy interesante, está más el tema técnico, las arquitecturas, los manuales, los procesos de aprendizaje, calidad, desempeño, digamos, que podría equipararse más tal vez a una etapa más técnica. Y esa etapa permite construir una tercera, que es el de escalamiento, que es de financiamiento, recursos humanos, logística, etcétera. Entonces es interesante porque a veces comenzamos los procesos de cambio tratando de mirar recursos primero, o mirar la ley primero, cuando en realidad y por eso es relevante hablar de si es posible tener agendas comunes. En realidad, la base de una mejora en el sistema es tener efectivamente un motor compuesto de mandato político, de coaliciones amplias y de transparencia. No podía Ok, dejar de compartir eso con ustedes, ok, disculpen, ok. ya no voy a volver Ahora, a hablar. digamos, voy a vincular esa última expresión tuya de cuál es el motor político, digamos, en el inicio de un gobierno, sobre todo tomando en cuenta las dificultades que tiene el sistema, ¿no? Hay una pregunta del público que quiero pasar a Oscar y después ya voy a hacer la palabra a Flor de María Phillips, eh, preguntan, Oscar, digamos, dado que no es suficiente tener una afiliación a un seguro, dice la persona que pregunta, para asegurar el AUS, ¿cuáles son esas medidas rápidas que habría que tomar para realmente promover un acceso efectivo? Si esas medidas podrían ser vinculadas a esto que Midori llama el motor de un cambio que hay que comunicar desde el inicio del gobierno. No sé si estás ahí, Oscar, para una Sí, reacción sobre este tópico. no, te estoy escuchando atentamente, así como las intervenciones anteriores. Eh, Efectivamente, aunque algunos partidos no lo hacen explícito, algunos sí, y hablan del aseguramiento como una buena cosa, pero constatan, como todos constatamos, de que no es suficiente, ¿no es cierto? Porque el aseguramiento es el derecho a un respaldo financiero para acceder al servicio, a los servicios. Pero si Ajá. los servicios no tienen oferta suficiente, el aseguramiento se queda sin llegar a cumplir con el derecho que tienen todos de acceder a servicios. Ese es el gran problema. Y ahí, como sabemos, hay las brechas famosas. No se accede a servicios en parte porque no hay suficientes recursos humanos, sobre todo en el primer nivel de atención. Eso ya es sabido, ¿no es cierto? Esa pirámide invertida donde la mayor cantidad de recursos humanos está en el segundo y tercero y en el primer nivel son los menos. Ese es un cambio que hay que hacer, pero es un cambio que toma tiempo, pero hay que iniciar. Por eso decía que lo que se puede hacer en el corto plazo es un plan de desarrollo de recursos que implique ese cambio, priorizando primer nivel de atención. Y ahí Serums es una palanca muy útil que hay que Sí. potenciar. Ujú. El otro es el de las inversiones. Todos los partidos dicen primer nivel, lo hace APP, pero el ministro Vázquez, que tuvo la posibilidad durante el año 2025, por ejemplo, de definir eso, el PRONIS ha tenido 1.500 millones de soles para inversión. Cuando uno analiza en qué se ha invertido, 75% es a hospitales, solo el 24 y pico por ciento a primer nivel. Y cuando uno ve medicamentos,
tiene una situación similar. Entonces, las grandes brechas, y los tres necesitan Ajá. financiamiento, son los temas que hay que acometer desde el saque para poder hacer ese cambio de una mayor oferta que haga que el aseguramiento sea real. Ese es el Ok. tema. Gracias, Oscar. Bernardo, ¿estás atento a la reunión? ¿Estamos contigo? Acá, ¿Aló? acá estamos. Sí, tenemos 2 minutos antes de entrar con Flor de María y quiero hacerte una pregunta. Digamos, tenemos que construir, tenemos que equipar establecimientos de primer nivel, tenemos que hacer grandes inversiones para avanzar en un acceso, por ejemplo, en el primer nivel de atención especializada, ¿o crees que podríamos usar otras fórmulas que el sistema ya tiene para avanzar en acceso, principalmente el asegurado público? Bueno, es positiva para las dos alternativas, la respuesta es sí, o sea, sí hay que ¿Ok? invertir. Lo dije en mi primer comentario, Ajá. ah, digamos, y lo ha reforzado Oscar en el análisis de brechas, no voy a entrar en ese detalle, y ahí hay una agenda que hay que ordenar. Y el otro tema es que sí, eh, de la experiencia de el modelo de asociación en participación Ah, que permite contar con especialistas en el primer nivel de atención, es una experiencia, creo, que no se ha escalado sobre ya cuántos años, más de 10 años, de lo que es la maduración del modelo de asociación de participación de la solidaridad, con un detalle, que esto, más o menos el 60-65% del perfil de esa demanda tienen seguro a través del SIS o salud. Y más o menos creo que les comentaba días previos que en el 2022 el valorizado de esa producción no pasaba 250 millones, ajá. que es, diría yo, para los presupuestos que maneja el CIFISAL, resulta residual en Lima Metropolitana y perfectamente pueden ser absorbidos por alguna de las IAFAS y tienes una cartera que está definida en el reglamento de la RIS y que te permite contener demanda en el primer nivel y descongestionar capa simple y capa moderada en el nivel hospitalario. Entonces, creo que eso es decisión que puede ser implementada en el corto plazo, ¿no? Ok, Si es que hay una voluntad y hay instrumentos en ese sentido que lo pueden hacer posible. ok, tenemos 1 minuto antes de Flor. Rubén, estás con nosotros, ¿verdad? Digamos, mi pregunta es, que está revisando las preguntas del público, eh, ¿cuál sería el consenso que la comunicación tendría que ayudar a lograr para que el gobierno empiece, digamos, a pesar de las restricciones, en un foco claro? Mira, ya en términos de estilo de gobierno y del contexto que tiene el sector y con, digamos, todas las reformas que se tienen que plantear, yo, desde mi posición y desde la comunicación, creo que se tiene que asumir que el sector está en un estado de riesgo o de crisis, ¿no? En comunicaciones hay una materia que es gestión de riesgos o gestión de crisis, que, digamos, en sentido normal es extraordinario, ¿no? Pero dado el estado en el que se encuentra, digamos, el sector, yo creo que se debe asumir ya la comunicación como una comunicación de crisis, ¿no? Y este nivel de énfasis en la comunicación implicaría principalmente, como ya lo han señalado José Luis Garurevich o algunos participantes, recuperar la confianza en la población, en el usuario, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno que entra, considerando las múltiples necesidades que tiene el sector, creo que debería ponerse en un modo de comunicación de gestión de crisis, para lograr la movilización y la recuperación, pues, de la confianza, sobre todo con lo que ha dicho José Luis sobre el tema de corrupción, ¿no? Yo creo que eso es Ok, fundamental considerarlo, ¿no?
Ok, muchas gracias, Rubén. Me dice la doctora Paulina Yusti que las preguntas que han hecho por escrito, los organizadores van a hacer un esfuerzo por responderlas y se van a comunicar para hacer llegar sus respuestas. Ahora tenemos a Flor de María Phillips que quiere, digamos, su rol en el cierre, sacar algunas conclusiones, algunas ideas de reflexión hacia adelante. Y con eso le doy el pase a Flor. Adelante, Flor. Gracias, Arturo. Y gracias porque en verdad creo que ha sido absolutamente importante la participación de nuestros panelistas, tanto sobre la presentación que hizo Midori, como sus propias opiniones, producto de su conocimiento y experiencia. En el contexto actual de polarización política y fragmentación partidaria, es cada vez más difícil generar consensos mínimos para abordar los desafíos presentes en nuestro sistema de salud. Desafíos que, por cierto, están súper identificados. En este orden de ideas, esta noche Yajes ha presentado el examen, aproximación que hizo a los 30 planes de gobierno registrados por igual número de partidos políticos y luego publicados por el Jurado Nacional de Elecciones. Y en esta sesión hemos compartido esta exploración enfocada en identificar con mucha esperanza, la verdad, los espacios de potencial acuerdo de una agenda común, es decir, que podría tener mayor respaldo político para el periodo post-elección y así poder avanzar en el país en este tema. Todo apunta a que va a ser un Congreso fraccionado. Por lo tanto, buscar el entendimiento común es realmente un mandato para este momento de postelección que va a durar los siguientes 5 años de gobierno. El resumen breve de la presentación de Midori pasa porque ningún eje logra alta convergencia. Eso ya es una señal de alarma. El eje de financiamiento es el que peor posición tiene. Esa es una enorme segunda señal de alarma. En resumen, la convergencia de todos los planes es mediana, la concreción es alta, pero la similitud es baja. Y los ejes con más concreción y similitud son la RIS, el primer nivel de atención, la salud digital, con todo lo que significa, y salud pública en términos de prevención, promoción, salud mental, anemia, vacunas, es decir, lo obvio, como dice Oscar. Los ejes con menor concreción y similitud, financiamiento, recursos humanos y gobernanza. Curiosamente, son de los 3 conceptos o de las 3 ideas sobre las cuales se construye un sistema, ¿no? La gobernanza, el financiamiento y en el caso de salud, el talento humano. Y este impulso especial que le quieren dar a las APPs. Conviene resaltar el tema, de hecho ocupó el primer lugar, de transparencia, ética y anticorrupción. Y esto es porque la ciudadanía ya no está preocupada, la ciudadanía está angustiada y lo sufre todos los días. El tema de gobernanza, ya lo comenté, el tema de suministros y logística. Curiosamente, si no hay talento humano y no hay suministros y logística, es decir, si la oferta no está en condiciones de responder, el aseguramiento como concepto siempre va a estar en jaque y va a terminar ocupando esta horrible definición de aseguramiento de papel. ¿Para qué me sirve? Sobre la participación de nuestros ponentes, amigos ponentes, quiero resaltar un par de ideas por cada uno. Perdón, no sé qué está pasando acá. Ya. En la participación de Bernardo, resulta impresionante que este 95% de IPRES tienen brecha de capacidad instalada ociosa. Sin embargo, en algún momento lo conversé con gente de ahí del ministerio y no era porque el 95% del propio centro estuviera en esas condiciones.
Y ahí haría falta hacer alguna precisión, Bernardo, porque faltan 1 o 2 o 3 elementos y pasa al listado de el 95% de las CIPRES no tienen capacidad de respuesta. El otro tema que llama la atención y nos lleva a la reflexión tiene que ver con el poco presupuesto para mantenimiento y la ejecución, que en el mejor momento estuvo en el 80%, pero todos hemos visto ejecución presupuestal y a veces no llega ni al 30 ni al 40, y se reprograma o se redistribuye ese fondo con algunos pretextos que suelen ponerse con el nombre de urgente. En el caso de Oscar, sus comentarios también muy interesantes, sobre todo desde la mirada de los silencios, ¿no? La Red Oncológica Nacional ya tiene hasta marco normativo recientemente aprobado. Sin embargo, ningún partido político ha tomado nota de este avance, ni ha manifestado interés o voluntad por impulsarlo. Ni una sola línea. Y efectivamente, esta brecha de recursos humanos que no se menciona, y todos sabemos que los establecimientos 1 o 2 funcionan porque está el SERUMS. Los establecimientos 1 o 3 funcionan parcialmente porque el SERUMS va y completa. Y no solamente hablamos de profesionales médicos. Así que ahí ese silencio es realmente criticable. En los comentarios que compartió con nosotros Midori, efectivamente diseñar en este tiempo que queda, preparando adecuadamente una transición, que no sea un documento que nadie lee, sino una transición que signifique ahorro en tiempo para el gobierno entrante y que pueda tener una hoja de ruta que ya después, el segundo, tercero, cuarto mes, con más tiempo y mejor asentados, podrán modificar. Pero el gobierno empieza y no hay tiempo para esperar. No sé qué pasó. Gracias. Eso me parece sumamente relevante como para recordarlo bien como parte del trabajo que está desarrollando este gobierno de transición. Luego se comentó algo sobre la posibilidad de paquetes priorizados en el modelo de pago del SIS y es perfectamente posible. De hecho, hicimos unos intentos que caminaron bien. Es cuestión de armar bien todo el esquema para que vaya para adelante. Las APPs, como todo en esta vida, tiene ventajas y desventajas. El arte consiste en identificar bien para qué soluciones calza exactamente. Los comentarios de Rubén, me quedo con un par de ideas. La comunicación es estrategia. Es una forma en la que se desarrolla la generación de confianza en todo el resto de la población que no participa directamente del diseño, del planteamiento, de la formulación de la política pública, etc. Entonces, la única herramienta que existe es la comunicación y en ese nivel es una estrategia. Y lo otro es que, y totalmente de acuerdo también, es que el diseño de la política pública, el ejercicio del diseño de la política pública, debiera legítimamente incorporar no solamente a los técnicos que se desarrollan con habilidades y destrezas para el tema específico, sino con el comunicador, para que conozca desde el inicio cuáles son los riesgos, cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades, cuáles son los posibles caminos que se puedan desarrollar para favorecer eso que hoy por hoy parece que falta en nuestro país y que es la confianza. Estamos a 16 semanas, creo, 12 semanas de las elecciones o 10 semanas de las elecciones, y leía una encuesta muy reputada que se publica en el que más o menos el 40% de los peruanos no solamente no saben por quién votar,
sino que además quisieran no votar. Finalmente, un par de ideas centrales para el comentario que hizo José Luis, muy apropiado. La sensación de impunidad, antes la sentíamos frente a lo que leíamos en el periódico y le pasaba a otro. Pero cuando le pasa al ciudadano de a pie y tiene problemas para accesar a servicios, y los problemas no son porque son incapaces, ahora los problemas son porque alguien lucra en perjuicio de la sociedad, eso realmente merece un calificativo fuerte. Y por lo tanto, los ciudadanos de a pie quieren consecuencias. No quieren el diagnóstico, fulano es un corrupto o mengano o en tal área o en tal servicio o en tal prestación. Lo que quieren son consecuencias, porque si no hay consecuencias, la sensación de impunidad no solamente es para los ciudadanos de a pie, también es para los que operan en el modelo directamente, no solo en el sector salud, esto pasa en muchos sectores, pero el nuestro, que trata de la responsabilidad de cuidar el bien más preciado, que es la salud y la vida de la gente, es el que más rápido llega a la vida de las personas. Y creo que ese sería un poco el resumen de mis conclusiones, Arturo. Gracias. Paulina, tenemos un tema final para cerrar, ¿verdad? Por favor, responda a la encuesta. Otro tema es, vamos a tener a mediados de febrero, el 12, un webinar con el MINSA sobre redes integradas de salud, los avances que se han hecho a la fecha, y ya les estaremos pasando la invitación oportunamente, ¿no? Aparte de eso, bueno, muchas gracias a todos. Paulina, no estamos viendo el Link. link. De repente, Muchas Gracias. gracias. Saludos para todos. Gracias. Gracias por participar. Sí, personas. Thank you.